Claro, porque tengan en cuenta que este jueves Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, irá otra vez a los edificios de Comodoro Pi para ser indagada por una causa de corrupción, como es el caso de Otesur. Y esto en el contexto de la prisión de Amado Vudú, de Julio Devido, etcétera. Por eso hemos invitado a uno de los periodistas de investigación que más ha recorrido los pasillos de Comodoro Pi, un hombre que, entre otras cosas, escribió un libro acerca de los negocios entre obra pública y gobierno. Está con nosotros Luis Gasulla, que, bueno, no solamente investigó a este gobierno, mejor dicho, el anterior, el que terminó hace poquito, el kirchnerismo, sino que parece ser que esto de los negocios de obra pública con empresarios amigos viene de hace un tiempito. Sí, gracias Diego por la invitación, muchísimo tiempo, obviamente. Ese libro abarca lo que es la patria contratista, los años 70, los 80, el menemismo, el club del peaje en aquel momento con las concesiones de las principales autopistas y rutas del país y fundamentalmente lo que ocurre en la década kirchnerista en la que no solo hubo corrupción, sino que fue casi un saqueo a las arcas públicas. Ahora, más allá de los casos concretos de los cuales en este programa siempre hablamos, tengo una consulta. Vos que recorres tanto los pasillos de Comodoro Pi, ¿qué hay acerca de la relación entre los tribunales federales y los tiempos políticos? Porque da la sensación que todos estos hechos de corrupción que se están conociendo ahora, o mejor dicho, se está procesando gente y hasta deteniendo personas, Sí. Va un poco de la mano con resultado de las elecciones, cambio de presidente. ¿Hay algo de eso? Hay dos cuestiones, o tres en realidad. Una, fundamentalmente, lo que pasaba antes. Antes los organismos de control, durante el gobierno de Cristina, no colaboraban con la justicia. Ariel Lijo, el juez federal, lo había procesado al vicepresidente Vudú por la causa Chicone, estando él en el poder. O sea, es un antecedente que demuestra que se cae esta teoría de que van con los tiempos electorales. Ahora cambió algo que es histórico. Hay funcionarios que denuncian a los que estuvieron en el poder, funcionarios que impulsan, que presentan pruebas a la justicia. Pero los jueces no viven en una burbuja, ven el cambio social, ven el cambio político, saben que hay una elección en la que la expresidenta fue derrotada y se mueven esas dos cosas. Una, funcionarios que ahora colaboran con la justicia para ir al frente con las investigaciones de corrupción de los que se fueron y jueces que se fijan en el contexto y ven que un clima que dice vayan hacia adelante. Me quedé con el dato, es cierto, Amado Vudú, por ejemplo, fue, como decís vos, procesado durante el kirchnerismo. Hasta ahí es un hecho incontrastable. Ahora, el famoso fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal, ¿no? Que fue por el caso Devido y que después se aplicó para Amado Vudú, Sí. que a grandes rasgos dice algo así como que si hay alguien muy poderoso, por más que no tenga poder actualmente, pero que sí lo tuvo durante mucho tiempo, puede llegar a entorpecer una investigación y por eso tiene que ser detenido, por más que ni siquiera sea procesado, como es el caso de Amado Vudú. Ese fallo de la Sala 2, que ahora es como una jurisprudencia para los poderosos, ¿podría haber existido con el gobierno anterior, por ejemplo? Sé que es un poco la ucronía, como se dice en nuestro caso, ¿no? Que hubiera pasado, sí, medio que es incomprobable, pero ¿qué opinas? Primero, además, ahora cambió, hasta fin de año estará la misma procuradora, pero Gil Carbó ya no tiene el poder, ni lo va a tener el poder que tuvo antes, que es la jefa de los fiscales. No sé qué hubiese ocurrido, yo creo que no hubiese ocurrido porque el kirchnerismo presionaba realmente a los jueces, a los fiscales, hubo varios amenazados. Sabemos lo que pasó con Nisman, esté o no implicado el gobierno, pero digamos que por lo menos en el encubrimiento para saber qué fue lo que ocurrió, el kirchnerismo tuvo implicancia. Ahora decís presionaban, pero ¿y el Poder Judicial, que en teoría es independiente, etcétera, se dejó presionar también, dicen algunos? Sé que es difícil, ¿no? Ver que te presiona el poder político, pero ¿no podrían haber saltado al frente, dar un paso al frente? Era muy complicado, me parece que era muy complicado. Igual hubo causas que avanzaron lentamente, pero el tema es cómo investiga la justicia, y la justicia se nutre de la información que le dan organismos públicos, llámese la AFIP, llámese la UIF, llámese el Banco Nación, y si vos tenés funcionarios que no te dan la información, claro, ¿cómo hace un juzgado que tiene 5 personas trabajando con 50 causas para salir? No salen a la calle a buscar la información. No tenés arrepentidos, no tenés gente que cuenta la verdad, y tenías testigos, muchos de ellos amenazados. Por eso el pedido de detención, primero por el peligro de fuga, no es el caso de Vudú, y segundo por entorpecer la investigación judicial. Si vos ves los fundamentos del hijo, hay varias cosas que te marcan que sí se estaba entorpeciendo. Primero, que estaban girando plata al exterior, a través de Núñez Carmona, con cuentas afuera,
que las crearon en este último tiempo. Segundo, porque cuando les pedían un requerimiento de la justicia tardaban entre 2 y 3 meses. Y tercero, porque les había llegado un informe recientemente al hijo de otra cuenta offshore que tenía Núñez Carmona, supuesto testaferro de Amado Vudú. Y esta jurisprudencia, ¿no? que tiene menos de un mes, esto de detener a alguien porque es poderoso y puede entorpecer la investigación, que se aplicó con Debido primero y ahora con Vudú. ¿Se puede aplicar el día de mañana con Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, si es por personas poderosas, o sea, si el vicepresidente, que ya no está en el ejercicio del poder, es poderoso como para entorpecer una investigación, por lógica uno dice, bueno, Cristina también. No sé si está bien o mal, pero te pregunto, ¿se puede aplicar esa regla? Absolutamente. Fundamentalmente, creo que con Máximo Kirchner hay pruebas sobradas que desde que cambia el gobierno, la familia Kirchner empieza a girar plata para evadir los embargos judiciales y por eso terminan apareciendo en una caja de seguridad arriba de 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, que era plata de la sucesión de los Kirchner, y toda esa información no le llegaba a la justicia cuando debería ocurrir. Eso es entorpecer la investigación, apretar a testigos es entorpecer la investigación. A mí me pasó periodísticamente, varias personas que trabajaban o trabajan en la minera Río Turbio, no querían hablar porque el presidente de la Comisión de Energía era Julio Debido y era diputado de la Nación. Todavía seguía manejando ese lugar. Ahora sí se animan y van a la justicia. Caso Vudú, bueno, desde el 2012, Laura Muñoz, que es la que destapa el tema Chicone, sí, que fue amenazada, ex esposa de Van der Brule. Esposa de Van der Brule. Le quisieron quitar la tenencia de su hijo con Van der Brule. La pasó realmente mal. Eso es un símbolo de cómo entorpeces a una investigación judicial. Y hablando de tu libro, ¿no? El negocio político de la obra pública, en donde, recién dijiste, no repasa solamente el kirchnerismo, sino que negocios anteriores también, desde la época de la dictadura en adelante. ¿Cómo es el procedimiento? O sea, ¿qué tan fácil es ser corrupto siendo funcionario público? Insisto, en todas las épocas. Y sobre todo me interesa la comparación con otros países. Lo fundamental es que acá se destruyeron los organismos de control. O sea, vos imaginate que había un ministro que fue el más poderoso de la historia reciente de Argentina, que concentró toda la obra pública, rutas, carreteras, energía, combustibles, vivienda, hasta los programas de ficción, porque se planificaba la construcción de cultura. El plan Enamorarte también, que manejó miles de millones de pesos. Julio Debido, una persona que empieza un gobierno y se le van sumando funciones para centralizar y carterizar la obra pública. Algo que lo dice el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, delante de todos los empresarios, delante de todos los contratistas, en el año 2005. Ya hablaba de la carterización. Los sistemas de control son los que fallan, absolutamente. La SIGEN la manejaba la mujer de Debido, Alessandra Minichelli. La UIF la manejaban los chicos de la Cámpora, que si había un requerimiento judicial, el que lo presentaba lo echaban, caso Silvina Martínez. Lo mismo con otros organismos, ¿no? Eso por un lado. Entonces se facilita la posibilidad de que haya corrupción. Y después, a diferencia de lo que pasaba en el menemismo, que había como una tasa establecida de sobreprecio, que iba del 3 al 5%, era como ya establecido, las obras las terminaban. En el kirchnerismo las obras no las terminaron, eso es lo imperdonable. Vos ves Santa Cruz y está devastada, no tiene rutas, no tiene cloacas, ves el conurbano y pasa lo mismo, no tiene agua. Y la plata estaba, fue donde más plata ingresó durante los últimos tiempos y las obras no se concluyeron, con sobreprecios que no son del 5%. Y en estos 2 años, escandalosa. En estos 2 años de nuevo gobierno, ¿sentís o sabés o tenés pruebas respecto a hechos de corrupción que pueden estar ocurriendo? Porque viste que siempre está la frase que dice que la corrupción siempre se informa en tiempo pasado. Prácticamente es muy difícil informar en tiempo presente. ¿Sentís que cambió algo? Viste que ahora, por ejemplo, con estos nuevos Panama Papers que surgen, se señala a Caputo como alguien que tenía un fondo de inversión en paraísos fiscales. Claro, ese es otro tema. No se puede comparar. No con obra pública. No se puede comparar. ¿Por qué? Porque Macri tiene una mochila pesadísima que es su pasado, su apellido, que es uno de los símbolos de la patria contratista, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica, es su padre, Franco Macri, que hizo infinidad de negocios con el kirchnerismo. Si era por el padre, prefería que Scioli o un joven de la Cámpora fuese el próximo presidente de la Nación. Esa es la mochila que tiene
Macri. Los papeles que aparecen de las offshore son de empresas, porque todos estos funcionarios tienen un pasado empresario y lamentablemente la clase empresaria argentina giró plata al exterior por los vaivenes económicos de nuestro país. Sí, o Aranguren, que tenía acciones de Shell, siendo él ministro de Energía, o mejor dicho, que manejaba la energía del país. Después, en teoría, las vendió, ¿no? Pero también son... O Correo Argentino, también, ¿no? Incompatibilidades sería el problema de... Incompatibilidades, sí, pero en el tema obra pública específicamente, ahora se realizan las obras y salen entre un 30 y un 40% más barato a pesar de la inflación que hubo en estos 2 años. Ahora bien, en el libro yo me ocupo también de lo que son, por ejemplo, el Metrobús, obras de la ciudad, y se hicieron, pero ganan siempre los mismos. Hay un sobreprecio injustificado en algunas de ellas obras. Lo que pasa es que es muy difícil ir y cuestionar esas obras que ante la opinión pública son exitosas. Claro, y ahí caemos de vuelta en esto de los tiempos políticos. Yo lo hablé con varios judiciales, ¿no? Yo lo hablé con varios dirigentes. El famoso humor social. Y la explicación tiene algún visto racional, que es: ¿con quién querés que hagamos la obra pública? ¿A quién querés que le demos la obra pública? Si la verdad, todos los contratistas estuvieron en el gran negociado porque se quedaban afuera. En las obras de la Ciudad de Buenos Aires tenés jugadores cercanos al gobierno anterior. De hecho, Lázaro Báez ganó varias licitaciones en UTE con Ángelo Calcaterra. Claro. Ahora, que Calcaterra era corrupto, bueno, la justicia lo tendrá que investigar y probar. Bueno, mucho trabajo tiene la justicia y por ende mucho trabajo tenés vos esta semana y las que vienen. Gracias, Luis, por estar con nosotros.